ahí se los mandé. Disculpen, quería mandárselos antes, pero parece que me equivoqué, se los mandé a los chicos de Minas y a ustedes me olvidé. Disculpen. Hay muchos ejercicios ahí, sobre todo la parte de precipitación, que les cuesta a ustedes interpretar. Mírenlos, que están muy prácticos para que los miren. El primer, sobre todo, el artículo que dice, si se fijan, si les llegó. Sí, profe, sí nos llegó. El primero, creo que ya le digo cuál es, que tiene, el que dice ejercicios resueltos solubilidad. Ese tiene problemas muy prácticos para que los miren y los practiquen. Sí, ese sobre todo, ejercicios resueltos solubilidad. Bueno, ¿qué dudas tienen? Así las vemos. Recuerden bien la parte de óxido reducción cuando hacen la determinación con permanganato. Recuerden cómo se visualiza el punto final de la titulación. ¿Se acuerdan? A ver, alguien que me comente esa situación. Cuando ustedes titulan cualquier, sobre todo hierro, oxalato, es autoindicadora. Bien, ¿y qué significa? Si les preguntan cómo justifica eso que es autoindicadora, ¿cómo explican? No necesitan indicador. Si les preguntan qué indicador se utiliza en esa reacción, decimos que no se utiliza ningún indicador porque es autoindicadora. ¿Y cómo justifican que es autoindicadora? ¿Cómo lo explican? No, no es por el poder oxidante del permanganato. ¿Por qué es autoindicadora? Sí, ¿por qué es autoindicadora la reacción donde participa? Sí. Porque presenta distintos colores en su forma reducida y en su forma oxidada. Sí, ¿qué color? El permanganato con el manganeso con ese estado de oxidación +7 tiene color violeta, morado. Púrpura, ¿sí? Sí. Y en su forma reducida en realidad es un precipitado negro. No. No, El yo que me manganeso. acuerdo un color marrón. No. No. El ion manganeso +2 es incoloro. El permanganato es púrpura, violáceo. Ah, bien, bien. Bueno, entonces, ¿por qué es autoindicadora? Porque presenta distinta coloración en su forma oxidada y reducida. Sí, pero decirla completa. Presenta distinta coloración en su forma oxidada, en su forma reducida. ¿Qué color en un caso y qué color en el otro caso? El ion permanganato presenta coloración morada y el ion manganeso +2 es coloración, es incolora. Es incolor. Bueno. ¿Y nada Profe, más? tengo otra pregunta. No, nada más, te pregunto así y nada más. Bueno, y el punto final se puede observar cuando en la solución se ve una coloración rosa tenue. El punto final se observa una coloración rosa tenue
porque el dióxido, Por el permanganato ya no continúa reaccionando, porque ya llegó al punto final la reacción, ¿no es cierto? Ya no continúa la reacción. Entonces el permanganato mantiene su color, que es el púrpura, pero una gota en exceso no va a colorar, no va a dar una coloración púrpura en la solución, sino una coloración rosa tenue. ¿Sí? Sí. Bueno, eso es importante que lo sepan, porque eso he visto que les tomó la otra vez y no sé cómo les ha ido con esa pregunta. Bueno, ¿qué me ibas a preguntar, Josefina? Em, en el parcial de alimentos, en el punto 2, hace una reacción de valoración redox con el permanganato y el ácido arsenioso. Ajá. Bueno, cuando ustedes le Em, ponen las reacciones así de alguna especie que no la vieron antes, tengan en cuenta el potencial. Generalmente les da el potencial y ahí le indica cuál es la forma oxidada y cuál es la forma reducida. Entonces, con esas especies ustedes tienen que armar las hemireacciones. Sí, tienen que tener en Bien. cuenta el dato del potencial, y en el potencial les dice la forma oxidada, siempre pasa de la forma oxidada a la forma reducida. Sí, entonces ahí le están dando ya las especies inicial y final. Ujú. A ver, ya lo pongo al parcial de alimentos. Bueno, Alguien está pidiendo entrar, pero en un ratito. Acá dice, es una disolución del reactivo valorante de permanganato, le da el peso fórmula, se estandariza frente a un patrón primario que es el óxido, acá le faltaba un 2, óxido de arsénico. Acá estaba. Acá le decía que faltaba un 2. Dice que el permanganato se usa como reactivo valorante frente a este patrón primario, que es el óxido de arsénico, le da el peso fórmula en medio ácido. En estas condiciones el patrón se encuentra como ácido, como pasa esta especie, ¿sí? O sea, tienen ustedes esta especie y pasa la otra especie, esta es la forma oxidada y esta es la forma reducida. Entonces, las hemireacciones están en función de estas dos especies y esta otra hemireacción está en función de estas dos especies. O sea, acá ustedes tienen el dato ya de las especies que participan como forma oxidada y forma reducida. ¿Sí? Ya saben que el permanganato pasa a manganeso más 2 y pierde 5 electrones en el paso, ¿no? En el pasaje. Entonces, en función de eso, plantean la otra hemireacción como con... o sea, plantean las hemireacciones, permanganato, 4 menos, pasa a manganeso 2 más, y acá dijimos, bueno, hay que igualar, le agregan las 4 de agua, igual número de moléculas de agua que de oxígeno, acá eran los protones, y acá había que hacer la cuenta, luego de balancear la masa, hacer la cuenta de los electrones. ¿Sí? Entonces acá decían ustedes, tienen que tener carga más 2 de ambos lados, acá tienen más 8 menos 1, le queda más 7, necesitan 5 electrones para que les quede más 2. Bueno, y ahora se tienen que fijar, pues esta es la forma oxidada, esta es la forma reducida. Acá teóricamente esta es la forma oxidada, esta es la forma reducida, entonces empezamos con esta forma, porque acá es al revés. O sea, H3, arsénico, oxígeno 3. Y pasa, y si lo quieren hacer por el método ion-electrón, acá ustedes tendrían que poner 3 menos.
¿no es cierto? Como 3 menos. Y eso pasa a arsénico, oxígeno 4, y también con 3 menos. ¿Sí? Con 3 menos, porque hay 3 protones también en los dos casos. Entonces, acá vemos cuántos oxígenos, diferencia de oxígeno es uno solo, acá tienen un oxígeno, entonces que hay que agregarle una molécula de agua de este lado, para igualar la cantidad de oxígeno de ambos lados. Y luego igualamos del otro lado los protones. Son 2 protones del otro lado. ¿Sí? Entonces nos queda 2 protones de acá, la cantidad de oxígenos iguales, y ahora vemos la carga. Entonces la carga tenemos acá como total de carga 3 más 2, nos queda menos 1, y de este lado tenemos menos 3, y acá nos queda menos 1. Entonces acá nos falta más 2 electrones, ¿sí? Más 2 electrones, cosa que nos queda 3 de cada lado, ¿así está bien? Entonces acá nos queda menos 3 más 2, nos queda menos 1. Y con estos dos nos queda menos 3, y de este lado también tenemos menos 3. Y los electrones tienen que estar de distintos lados. Si la pusimos al revés, sabemos que hay que invertirla, porque los electrones tienen que estar de ambos lados de las hemireacciones. Entonces ya tenemos las masas igualadas, las cargas, y ya sumamos. Tenemos que sumar, antes tenemos que igualar la cantidad de electrones, ¿no es cierto? Estos son 5 y 2, entonces acá por 5. Pues el método es el mismo de siempre. Eso, ustedes en función del dato del potencial, ustedes sacan las especies, qué especies están en juego. Y luego sumamos. La primera era por 2 y la segunda por 5. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sumamos y ya tenemos las 2 hemireacciones. La reacción de estandarización. Bueno, estas serían las hemireacciones, sumarlas nada más. Y ya tenemos, se nos cancelan los electrones. Bueno, acá tenemos que reducir la cantidad de oxígeno, de agua, digo, de moléculas de agua. O sea, quitar, que queden de un solo lado. ¿Sí? Y los protones también, porque están de los dos lados, entonces hay que reducir, dejarlos del lado que corresponde. ¿Sí? Eso saben hacer. Acá les pregunta, ¿qué indicador se utiliza? Es lo que les estaba diciendo yo recién. La pregunta que les acabo de hacer. ¿Sí? ¿Qué indicador? Ninguno. ¿Y cómo se visualiza? Se visualiza cuando agregamos el permanganato en exceso, dijimos que ya la titulación no cambia de color. Perdón, la titulación cambia de color. O sea, el permanganato es de color púrpura. Cuando reacciona pasa incoloro. Cuando ya no hay más óxido de arsénico presente en el medio para que reaccione con el permanganato va a mantener su color y va a teñir de color rosa tenue la solución, indicando el punto final de la titulación. ¿Sí? Bueno, esa era ¿qué otra duda tenías, Cholele? Josefina. Sí, esa era quería saber cómo era, si había hecho bien la ecuación con el ácido. Bueno. Y otra pregunta, entonces el peso equivalente cuando en el punto C me pide calcular, sí. El peso equivalente sería el peso molecular sobre 2, porque son 2 electrones Claro, los que están. exactamente, participan estos electrones. Y para el permanganato, estos electrones. ¿Sí? Ah, bien. Uh-huh. Estos electrones. No el total, sino esto, el de la hemireacción interna, ¿Sí? Son 5 para el permanganato, o sea, el peso molecular sobre 5 va a ser el peso equivalente al permanganato, y del arsénico del óxido arsenioso,
sería el peso molecular sobre 2. Ah, bien. Esa era, profe, gracias. Bueno, Ah, y otra vez, algo justo que está en ese punto, en el punto 3b, em, cuando nos pide calcular los miligramos de cloruro de plata, yo lo primero que hice fue, bueno, eh, calcular la concentración, digamos, en molaridad. sí, acá tienen que ver que hay una dilución, porque ustedes tienen 200 mililitros de 200 mililitros de nitrato de plata, y tienen de una cierta concentración, y tienen 20 mililitros del cloruro de sodio de otra concentración. Este es 0,05 molar. Al mezclar esto, el volumen, entonces tenemos que recalcular las concentraciones de las especies, ¿no es cierto? Porque no, va a variar la concentración porque el volumen total cambia. Entonces, al mezclar esta solución con esta otra solución, las concentraciones de los iones van a variar, se va a diluir la solución. Entonces tienen que calcular ustedes, plantear las hemireacciones, la plata reacciona con el ion. Bueno, pues lo que pueden hacer, el nitrato de plata primero se disocia dando ion plata más ion nitrato. El ion plata más el ion nitrato, ¿no es cierto? Por un lado. Y por otro lado, el cloruro de sodio también es una sal, un electrolito fuerte, y da el sodio más cloruros. Y bueno, las concentraciones iniciales de esta, cuando ustedes mezclan, acá deberíamos calcular la concentración. Entonces la concentración de plata, ¿a qué va a ser igual? A la concentración que había inicialmente por el factor de dilución, ¿no es cierto? Que sería el volumen sobre el volumen total, ¿no es cierto? Así, al revés, así, está bien. Da menor, tiene que dar menor, sí, está bien. Ahí, 200, que es el volumen de la solución, y 220, que es el volumen total, le va a dar un valor menor. Entonces esa va a ser la concentración del nitrato de plata y de los iones, porque se disocian totalmente. Entonces la concentración de este ion va a ser esta nueva concentración. ¿No es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Pero eso ya... mi duda, claro, en ese punto sí lo, sí lo hice, digamos, mi duda estaba más en el punto B. Por eso, pero tenés que ver, tenés que Claro, se tener me formó estos datos para precipitado. responder. Claro, en función de estos datos, planteas el siguiente. Tenés que tener calculado las concentraciones. Tenés que Sí, tener ya calculado. tengo. Bueno, entonces una vez que tenés calculadas las concentraciones, tenés que hacer el KPS, bueno, y verificar si es mayor, menor o igual. ¿Sí? O sea, primero hay que calcular esto para poder responder las preguntas siguientes. El siguiente es 0,1 para el cloruro de sodio, 0,1 molar por 20 y dividido 220. Y eso le da 9,09 por 10 a la menos 3. ¿Cuántos miligramos de cloruro
de, del cloruro de plata se van a formar. Entonces acá tenemos que hacer la reacción. El ion plata reacciona con el ion cloruro y forma el precipitado. Forma el precipitado de cloruro de plata. Bueno, y acá tendríamos que tener en cuenta cuál es el reactivo limitante. Porque ustedes tienen acá estos moles, esta concentración para el ion plata, esta va a ser la concentración del ion plata que ustedes van a tener acá. 0,04545 molares, la del ion plata. Y la del ion cloruro, ¿cuánto es? Es 9,09 por 10 a la menos 3 molar. Esa es la concentración de estas especies, de los iones, en el equilibrio. Porque ustedes, esto ya es la concentración de la que ustedes han encontrado acá, luego de la mezcla. Bueno, han mezclado, la concentración resultante de plata es esto, y la del cloruro es esta. O sea, acá esta fracción de cloruro va a reaccionar con la misma cantidad de plata. La cantidad de cloruros, como está en menor cantidad, esta cantidad va a reaccionar con esta cantidad, porque es una reacción mol a mol. Un mol de cloruro, la misma cantidad de moles de cloruro reacciona con moles plata. Como esto está en menor cantidad, entonces necesitamos tener en cuenta esta cantidad, para que se forme esta cantidad. ¿Sí? Este es el reactivo limitante, digamos. Entonces, esta sería la cantidad que yo tengo acá. Y va a ser la cantidad que se forma acá, de la sal. Porque un mol de esto más un mol de esto da un mol de la especie del precipitado. O sea que, profe, tiene que ver con tengo que buscar el reactivo limitante Claro, y de ¿ves ahí, la esa es la diferencia? cantidad que se va a formar. Sí, y ahí lo tenés, esto es molar, ¿no? Eso es la concentración, y lo tenés que Ujú. pasar a moles. Ya sabés que la molaridad es igual, era igual a moles, al número de moles, sobre el volumen total de la solución. ¿Sí? Y de ahí despejás el número, y a su vez eso es igual a masa sobre peso molecular y sobre el volumen, y de ahí despejás la masa, porque ahí te está pidiendo masa, ¿no? No te está pidiendo moles. Entonces de ahí hay que despejar, Ujú. ¿sí? La masa. Ah, bien, esa era mi duda con respecto a cómo calculaba la Si tenés en concentración cuenta del... esto, porque vos decís, la sal se disocia, dando igual cantidad, porque la concentración la acabamos de calcular, eran estas y esta. Entonces se disocia completamente, y la nueva concentración es esta, para ambos iones, para el nitrato y para la plata. El cloruro de sodio lo mismo, se disocia, dando esta concentración, esta nueva concentración, y da igual cantidad para sodio y cloruro. Bueno, ahora reacciona la plata con el cloruro, y bueno, la cantidad limitante es esta, porque esta es la cantidad que va a reaccionar con la plata, y es lo máximo que puede llegar a formar de precipitado. O sea, esta va a ser la concentración final de cloruro de plata, y de ahí despejás la masa. Despejás la masa como la molaridad sobre el número de moles, sobre el volumen y sobre el peso molecular del cloruro de plata.
¿sí? Despejar la masa y ya está. Ujú. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Profe, disculpe, Sí, buenas tardes. Tengo una bueno. duda con respecto a eso. Si le cambio la pregunta un ratito a lo que está resolviendo recién, como por ejemplo en los de química, era muy similar, pero lo único que nos decía era quién, si va a precipitar, perdón. La pregunta era, ¿precipitará? Y tenés que calcular el producto iónico, el KPS, Claro. O hacer sea, el producto de los iones sí. y la concentración del producto de los iones y verificar si ese producto iónico es Ujú. mayor o menor que el KPS. Si le Profe, da mayor, sabes que precipita. Si le da menor, no precipita. Tenés que superar el producto iónico. Sí, ¿quién me habla? buenas tardes, cuando se tiene que buscar la nueva concentración para ver si precipita o no, ¿se utiliza directamente la concentración del cloruro al cuadrado o se utiliza la concentración original de la plata? O sea, el 0,045. Claro, lo que pasa es que cuando precipitan mol a mol, ¿no es cierto? Ah, bueno. Mol a mol. Ujú. Entonces, la cantidad de plata que haya con la cantidad de cloruro, tendrías que multiplicar esta raíz cuadrada de esto. Cuadrado. Ujú. Ah, bueno, gracias, profe. Fíjense los ejercicios que le mandé, ahí tienen varios ejercicios para hacer. Y ahí también les pone en juego este tipo de concentraciones, cómo mezclan y cómo calculan las concentraciones individuales. ¿Sí? Practiquen con esos ejercicios. Hola, profe, buenas tardes. ¿Quién habla? Soto, Sí, Analía. sí. Profe, tengo una duda con respecto al punto C, pero del 2, o sea, al ítem C del punto 2 de ese, ahí de alimentos. Sí, acá. Sí, cuando ahí hacemos la igualación, yo que tenemos que igualar los números de equivalente, igual los números Sí. de Número de equivalentes del permanganato C. igual al número de equivalentes del arsénico 2, oxígeno 3, Sí, porque ahí ya directamente vamos a lo que nos interesa. claro. Y sería 5 números de equivalente es igual a 2 números de equivalente del No, otro. no, eso ¿No? es moles. Vos cuando haces eso es una relación de moles. Acá no, los equivalentes son iguales. No tenés que Ah, multiplicar de nada. Lo que va a afectar son los pesos equivalentes. Los números son iguales. Y acá voy a poner volumen por normalidad, ¿no es cierto? Por normalidad, porque es lo que conoces el volumen de permanganato gastado, conoces la molaridad y la transformás a normalidad. Tenés la molaridad por acá, creo. A ver, ¿dónde está? Dice acá, no, no te pide como resultado la molaridad y la normalidad. sí. Te está pidiendo, es la incógnita. Bueno, entonces primero calculemos la normalidad. Y eso va a ser igual a, que tenés como dato el peso. Entonces me conviene poner masa sobre peso equivalente. Porque tengo el dato la masa del reactivo, de este arsénico, óxido de arsénico. Entonces, me conviene poner masa sobre peso equivalente. Y de acá ya despejo la normalidad, como la masa sobre el peso equivalente, no equivalente, es peso equivalente. Peso equivalente. Claro que sería el peso molecular y en este caso sería sobre 2. Claro, el peso equivalente es el peso molecular dividido N. Y el N depende de la hemi-reacción, y eran 2, ¿sí? 2 electrones. Entonces de ahí tenés la normalidad. Y la molaridad, recuerden la relación entre molaridad y normalidad. Decíamos que la relación final era que la normalidad, la normalidad
era igual a la molaridad por N. Por N. ¿Sí? Sí. Y sería SN, serían los dos que están ahí. No, porque estamos Serían los hablando de los 5, porque estamos hablando del Los cinco. permanganato ahí ya, no del óxido de arsénico. Ujú. La molaridad del permanganato estamos hablando acá. Del permanganato. No estamos hablando del arsénico. Entonces, la molaridad va a ser igual a la normalidad del permanganato, de Por la cinco. misma sustancia, por 5. Ya, ahora sí. Ahora sí. Así sería. Ujú. Bien, profe, muchas gracias. Ya bien. ¿Algo más? Y después con otra cosa con respecto a estadística. Sí. Cuando me piden calcular Ay, si hay... discúlpame, acá hay alguien que está preguntando antes que pasemos a otro tema. Ajá. Voy a mirar acá. Sí, profe, no hay ningún problema. El punto 3. Ya lo expliqué. Sobre 5 sería... Carrizo, ¿qué me decís sobre 5? Carrizo, ¿qué querés decir sobre 5? Profe, pasa que despejó mal, disculpe. Ahí sería sobre 5, no por 5. ¿Yo puse mal? A ver, veamos, que por ahí estoy haciendo algo mal. Veamos. Acá despejamos la normalidad de esta ecuación. La normalidad es la masa sobre el peso equivalente y sobre el volumen. Acá sobre el volumen. ¿Sí? Esa es la normalidad a partir de esta ecuación. La masa sobre el peso equivalente y sobre el volumen. Donde el peso equivalente es el peso molecular sobre N. Y el N ahí valía 2, porque nos estamos refiriendo al óxido de arsénico. ¿Sí? Acá está bien. ¿Están de acuerdo ahí, no? No hay ningún problema. Es que yo no veo el cuadrito cuando me van diciendo, no veo. Sí, profe, hasta ahí estamos de acuerdo, al menos yo. Abajo está el problema. Bueno, ahora volvamos. Dice que la molaridad es la normalidad sobre 5. Bueno, ahora deduzcamos la relación entre la normalidad y la molaridad. Para sacarnos la duda, la deduzcamos. Yo acá puse la ecuación. La normalidad es igual a equivalentes, al número de equivalentes sobre volumen. Sí, eso es por definición. Si yo a esto le multiplico, el número de equivalentes a su vez es igual a masa sobre peso equivalente y sobre el volumen. Se mantiene el volumen. Y a su vez, la masa va a ser igual. El peso equivalente es igual al peso molecular sobre N. Sobre N. Y sobre el volumen lo mantenemos. Y esto va a ser igual. La masa sobre el peso molecular y sobre el volumen es la molaridad. ¿Sí? Ese término masa sobre peso molecular y sobre volumen es por definición molaridad. ¿Y dónde me queda la normalidad? Digo, perdón, el N chiquito, el número de electrones, ¿dónde me queda? Me queda en el denominador del denominador, ¿no es cierto? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? Quiero hacerla Multiplicando. por N. ¿Sí? Es por N, no es sobre N. Sí, profe, disculpe, no, pero ahí está bien, pero usted despejó molaridad, y al despejar molaridad quedaría normalidad sobre 5. Abajo despejó la molaridad, no la normalidad. Ajá, bien, bien, bien. Perfecto. Tiene razón. Bueno, para sacarnos la duda, esta relación es la correcta. La normalidad es igual a la molaridad por N. Y despejamos la molaridad como la normalidad sobre N. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hay dudas, hay que deducir. Ahí ya no quedan dudas.
Bien. La molaridad va a ser igual a la normalidad sobre N. Ahora sí, estamos de acuerdo. Bueno, ¿qué me ibas a preguntar, Soto? Que te dije que esperaras porque había algo ahí que no entendía. ¿Sí? No, sí, está bien, profe, no hay problema. Le quería preguntar, con respecto a estadística, cuando nos piden si hay presencia de errores sistemáticos, hay que calcular el T crítico. Sí, el T calculado y el crítico. Bien, comparar. Y a veces cuando le dan los intervalos de confianza es ver si el valor cae dentro del intervalo de confianza, decimos que no hay error sistemático. Si el valor de referencia cae fuera del intervalo de confianza, decimos que sí hay error sistemático, cuando ustedes le dan el intervalo de confianza. ¿Sí? Si les dan un intervalo de confianza y le dice este valor que está tomado como referencia, ¿existe o no existe error sistemático? Entonces lo que tengo que hacer es verificar si ese dato me cae dentro del intervalo de confianza. Si está dentro, decimos que no hay error sistemático. Si cae fuera, sí. Ah, bien, perfecto. Esa era la otra forma del y después cuando hay presencia de datos anómalos, ¿puede ser? Sí. Cálculo G. Siempre G para datos anómalos, sí. Y cuando es el tema de la precisión, calcular F Fisher, la constante de Fisher, sí. Ah, bien. Esa no me era, profe, muchas gracias. De nada. Profe, una consulta. Sí. ¿De qué va a depender que en la concentración para ver el precipitado, aparte de la cantidad de reacción, o sea, la cantidad de los moles de la reacción, de la concentración, ¿de qué va a variar de que tengamos que utilizar o sea, verificar el tema de la parte del reactivo limitante y en el exceso? Porque hay un ejercicio que resolvió de otro parcial donde, por ejemplo, al calcular la concentración de la nueva concentración con el volumen del cloro y de la plata, directamente los multiplicó a las nuevas concentraciones y no se analizó el tema del reactivo en exceso y el limitante. Sí, no, te da una aproximación eso, pero te conviene hacerlo con el valor real, porque te va a dar muy similar el resultado, pero es correcto hacerlo teniendo en cuenta cuánto está reaccionando, porque va a reaccionar la cantidad justa, no va a reaccionar el exceso, porque es mol a mol, acá lo ves. Si vos tenés esta cantidad de moles de cloruro, van a reaccionar con igual cantidad de moles de la otra especie. Ah, bueno. Buenísimo. Gracias, profe, era eso. Revisen los ejercicios, ¿no? Ya les mandé, para los que llegaron recién, les acabo de mandar unos archivos que tienen ejercicios resueltos. El primero les dije que está bastante, una buena guía para revisar. El primer PDF. ¿Tienen alguna otra duda? Yo, profe, buenas tardes, le habla Leonor. ¿Cuál es el primer PDF, el que tiene el Erlenmeyer? A ver, el primer PDF es el que se llama Ejercicios resueltos, solubilidad. Ese está bastante lindo, tiene bastantes ejemplos del tipo que les han tomado en el parcial, como para que practiquen.
Profe, yo le planteo una duda que capaz que mis compañeros no se animan a preguntar y están preguntando en el grupo que tenemos. Si no aprobamos si aprobamos una parte, por ejemplo, la práctica y teníamos aprobado la teoría o viceversa, si nos llega a ir mal, o sea, ¿cuál vale la última nota? No, ustedes ahora rinden todo de nuevo, rinden Sí. teoría y práctica. Y vale esta nota, vale la última del recuperatorio, vale. O sea, es un nuevo parcial, el recuperatorio es un nuevo parcial para recuperar el primero. Sí. Y si ustedes desaprueban alguna de las partes, ya están desaprobados. Tienen que aprobar ambas. Bien, ¿y no hay otra oportunidad flotante? Y bueno, eso le tienen que pedir ustedes a la ingeniera, que les considere. O sea, va a ser una cuestión de arreglar con ella. El arreglo que siempre llegan es que tienen que aprobar el segundo parcial para tener la posibilidad de recuperar el primero en la fecha de recuperación del segundo. La parte teórica va a durar 20 minutos y la parte práctica 1 hora y media. Son 3 problemas, igual que la otra vez, y 5 minutos más, y no se le va a cortar el tiempo. O sea, ustedes van a empezar y van a tener los 20 minutitos seguro para resolver la parte de las preguntitas teóricas. Bueno, profe, muchas gracias. Cuenten con ese tiempo y traten de pensar bien, ¿no? De razonar bien, y también cuando lean el problema planteado, lean a conciencia. Sí, profe. El problema. Sí, profe, muchas gracias por todas estas consultas que nos dio. No hay problema, chicos, lo que pueda, ya saben ustedes que lo ayudo en la medida que puedo. Bueno, nos estamos viendo mañana, entonces ya les mando el link, va a ser a las 9 menos cuarto, ya vamos a estar ingresando. 9 menos cuarto vamos a estar ingresando. ¿Y a la tarde a las 3 menos cuarto? Exactamente, a las 9 menos cuarto los de alimentos, convenio y geología, y a la tarde a las 2 y 45 ya vamos a estar ingresando, y empezaríamos el parcial a las 15:15, ya ahí largaríamos el parcial. Bueno, profe, muchísimas gracias. Por nada, suerte, que les vaya bien.